Esto que están viendo ahora mismo es Tel Aviv, el corazón de Israel, bombardeado, en llamas. Los edificios que aparecen en estas imágenes no son de una película de Hollywood, son reales. Y lo más impactante no es el fuego. Lo más impactante es lo que estas imágenes representan: la potencia militar más avanzada del mundo, con el presupuesto de defensa más grande de la historia, con inteligencia artificial, con radares de $1.000 millones, con el famoso sistema Iron Dome que supuestamente hacía invulnerable a Israel, siendo doblegada por un país que lleva décadas bajo sanciones internacionales, por un país que supuestamente no tenía tecnología, por un país al que nadie tomó en serio hasta ahora. Bienvenidos a Alerta Análisis. Hoy vamos a contarles algo que los grandes medios no quieren explicar con detalle, algo que los analistas del Pentágono no calcularon, algo que está cambiando para siempre la definición de lo que significa ganar una guerra. Hoy vamos a hablar del arsenal secreto de Irán, de cómo lo construyó, de cuánto le costó y de por qué Estados Unidos, con todo su poderío, no ha podido detenerlo. Si aún no están suscritos a Alerta Análisis, este es el momento. Aquí analizamos lo que otros evitan y decimos lo que otros no se atreven a decir. Denle clic al botón de suscripción ahora mismo, activen la campanita y si este análisis les parece importante, compártanlo de inmediato. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañan hoy. Quiero saber desde dónde nos ven. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán. El objetivo era claro y ambicioso: decapitar el liderazgo iraní, colapsar el régimen desde adentro y forzar una rendición rápida. Washington y Tel Aviv se prepararon para una conclusión veloz y triunfal. Los analistas del Pentágono proyectaban el colapso de la República Islámica en cuestión de días. La Casa Blanca proyectaba una conclusión rápida. Israel ya saboreaba el éxito. El escenario parecía meticulosamente elaborado: un ataque, caos interno, negociaciones en términos occidentales, cambio de régimen y otra victoria rápida en el tablero geopolítico. Y entonces algo ocurrió que paralizó al mundo entero. Irán no se rindió. Irán contraatacó. Una por una, las bases militares estadounidenses en Israel y en los países del Golfo comenzaron a ser atacadas. El radar AN/FPS-132 de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en Qatar, el sistema de alerta temprana más grande de todo Medio Oriente, valorado en $1.100 millones, fue destruido. El sistema de radar TAAD en los Emiratos Árabes Unidos, también neutralizado. Los drones Shahed empezaron a aparecer sobre Dubái, el playground de los ricos, atacando cada día, imposibles de derribar. Y el portaaviones USS Abraham Lincoln, con un valor aproximado de $7.000 millones, según fuentes no confirmadas oficialmente, tuvo que ser reposicionado lejos de las costas iraníes. ¿Cómo fue posible todo esto? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. Cuando Irán lanzó su primera oleada de ataques tras el asesinato del Ayatollah Jamenei, los analistas estadounidenses probablemente sonrieron. Vieron los drones Shahed aproximarse en sus pantallas de radar y pensaron: ¿con esto nos van a atacar? ¿Con estos drones lentos y ordinarios? Los interceptores tuvieron una tasa de éxito del 97% en esa primera oleada. Irán no causó daños significativos. Desde Washington parecía confirmado: esto iba a ser una victoria fácil. Pero Irán estaba jugando un juego completamente diferente. Permítanme explicarles la matemática que Washington ignoró. Un dron Shahed le cuesta a Irán entre $20.000 y $30.000 fabricarlo. Para derribarlo, Estados Unidos tiene que lanzar un misil interceptor. El THAAD cuesta entre $12 y $15 millones por misil. El Patriot PAC-3 entre $1 y $4 millones. El Arrow 3 israelí aproximadamente $3 millones. Esto significa que por cada dron de $30.000 que lanza Irán, Estados Unidos gasta entre 20 y 100 veces más para derribarlo. Una analista de defensa estadounidense, Kelly Grieco, lo resumió de manera devastadora. Imaginen un dron que cuesta $1. Para detenerlo, Estados Unidos y sus aliados tienen que gastar entre 20 y $28. Irán entendió este juego económico mejor que nadie. Y Qatar lo confirmó privadamente, según un reporte de Bloomberg.
Si Irán continuaba lanzando drones y misiles al ritmo que lo estaba haciendo, las reservas de misiles Patriot se agotarían en 4 días. 4 días. Y entonces el asunto se saldría completamente de las manos. Irán no estaba intentando ganar militarmente en la primera oleada. Estaba vaciando las reservas de interceptores de Estados Unidos e Israel. Estaba preparando el terreno para la segunda oleada, la real. Para entender lo que está ocurriendo hoy, hay que retroceder hasta 1984. No es un error. 1984. Durante la guerra Irán-Irak, Saddam Hussein lanzó una lluvia de misiles sobre las ciudades iraníes. Aproximadamente 5.000 iraníes perdieron la vida. Más de 20.000 resultaron heridos. Irán comprendió en ese momento una verdad que definiría su estrategia militar para las siguientes 4 décadas. Sin misiles propios, sin capacidad de ataque independiente, Irán era vulnerable. Irán era un blanco fácil. Ese mismo año, Irán comenzó a construir su primera base subterránea de misiles. No fue rápido, no fue fácil, fue metódico, paciente y absolutamente determinado. En junio de 1985, Irán buscó ayuda de Libia, Siria, Corea del Norte y China para desarrollar su programa de misiles. En la década de los 90, China jugó un papel fundamental en el programa de combustible sólido iraní. Corea del Norte contribuyó con tecnología balística crucial. A pesar de décadas de sanciones internacionales que supuestamente iban a ahogar económicamente al país, Irán construyó, pieza por pieza, uno de los arsenales de misiles y drones más avanzados y más económicamente eficientes del mundo. Y en marzo de 2025, los guardianes de la revolución lanzaron un video que paralizó a los expertos en defensa de todo el mundo. El video mostraba algo que la mayoría de los analistas occidentales consideraban imposible: una ciudad de misiles subterránea, túneles que se extienden por kilómetros, cada misil listo en su plataforma de lanzamiento. Nadie sabe cuántos túneles existen, nadie sabe cuántos kilómetros de infraestructura subterránea tiene Irán todavía sin revelar. Lo que Irán lanzó en los primeros días de esta guerra era, según sus propias fuentes, el inventario más antiguo, los misiles más viejos, los drones menos sofisticados. Estaba liquidando stock viejo para agotar los interceptores enemigos. La guerra real, con los misiles hipersónicos y las municiones de racimo, apenas estaba comenzando. Ahora viene la parte que, si no fuera una tragedia de guerra, sería digna de una comedia. El 4 de diciembre de 2011, un dron de reconocimiento estadounidense de última generación, el RQ-170 Sentinel de Lockheed Martin, apareció intacto en la región de Kashmir, en Irán. El gobierno de Obama primero negó que fuera suyo. Cuando Irán difundió el video del dron, Washington tuvo que admitir la verdad y pidió que se lo devolvieran. Irán, naturalmente, no lo devolvió, lo desarmó pieza por pieza, lo estudió y lo replicó. Del RQ-170 capturado nacieron 3 nuevos drones iraníes: el Shahed-171, una copia casi exacta del original; el Shahed-191, con mejoras propias convertido en dron de combate; y el Shahed-136, el dron kamikaze que hoy tiene a la superpotencia más grande del mundo completamente desconcertada. Pero la historia no termina ahí, porque Estados Unidos también hizo exactamente lo mismo. Ante el daño que el Shahed-136 le estaba causando, el ejército estadounidense lo reverse engineered, hizo su propia copia y la bautizó LUCAS, Low Cost Unmanned Combat Attack System, y la usó contra Irán en la operación Epic Fury. Estados Unidos copió el dron iraní, que era una copia del dron americano, y lo usó contra Irán. Si no fuera una guerra real, con muertos reales, con familias destruidas reales, sería el chiste más irónico de la historia militar moderna. Permítanme explicarles ahora cómo funciona el sistema de defensa israelí, que se suponía era invencible, y por qué Irán encontró la manera de superarlo. Israel tiene capas de defensa que en teoría deberían hacer imposible que cualquier misil llegue a su territorio. Primero viene el Arrow 2, diseñado para destruir misiles balísticos en la atmósfera superior, a 50 kilómetros de altura, capaz de eliminar 14 objetivos simultáneamente. Si algún misil sobrevive, aparece el David's Sling, diseñado para interceptar proyectiles con rangos de 40 a 300 kilómetros. Si todavía
todavía hay misiles que siguen volando. Entra el Iron Dome, que intercepta cohetes de corto alcance y drones en los últimos 60 a 70 kilómetros. Y encima de todo esto está el THAAD estadounidense, el sistema más avanzado del mundo para interceptar misiles balísticos dentro y fuera de la atmósfera, con misiles que cuestan entre 12 y 15 millones de dólares cada uno. En papel, es un sistema impenetrable. En la práctica, Irán encontró 3 maneras de superarlo. La primera es la estrategia de saturación masiva. Irán lanza simultáneamente cientos de drones, misiles de crucero de vuelo rasante y misiles balísticos de alta velocidad en una sola oleada. Los drones actúan como señuelo. Los sistemas de defensa se ocupan de destruirlos mientras los misiles reales hacen su trabajo. Para cuando los interceptores se dan cuenta de lo que está pasando, es demasiado tarde. La segunda es la tecnología de señuelos y cabezas de guerra fragmentadas. Junto con los misiles reales, Irán lanza señuelos falsos que confunden a los interceptores. El radar recibe múltiples blancos simultáneos. El sistema tiene que decidir cuál es real y cuál es falso. Mientras decide, el misil real ya llegó a su objetivo. La tercera, y quizás la más elegante desde un punto de vista estratégico, es destruir los ojos del enemigo primero. Irán identificó los radares más críticos de la coalición enemiga y los convirtió en objetivos prioritarios. El radar AN FPS 132 en Qatar, capaz de escanear el cielo hasta 5.000 kilómetros de distancia, fue destruido. El sistema de radar TAAD en los Emiratos Árabes Unidos, también neutralizado. Sin radares, los sistemas de interceptación son prácticamente ciegos. Hasta ahora les he hablado de los drones Shahed y de los misiles balísticos convencionales, pero hay algo que Irán todavía no ha utilizado completamente, algo que mantiene a los estrategas del Pentágono despiertos por las noches. El 2 de marzo, Irán lanzó una serie de ataques masivos que incluían el misil hipersónico Fatah 2. Este no es un misil ordinario, viaja a Mach 15, es decir, 15 veces la velocidad del sonido, 20 veces más rápido que un avión comercial normal, pesa 12 toneladas, usa combustible líquido y puede cambiar su trayectoria en pleno vuelo, lo que hace prácticamente imposible que cualquier radar lo rastree o que cualquier interceptor lo derribe. Su rango alcanza aproximadamente 1.500 kilómetros, lo que significa que puede alcanzar Israel, los países del Golfo y grandes partes del Mar Arábigo desde territorio iraní. En Tel Aviv, 10 misiles interceptores no pudieron detenerlo. En un instante, áreas enteras quedaron reducidas a escombros. Israel intentó desesperadamente controlar las imágenes que salían del ataque en redes sociales, publicando deliberadamente fotos menores, intentando minimizar el daño. Pero algunos videos y fotos se filtraron, mostrando una escena de devastación que contradecía completamente la narrativa oficial. Y el Fatah 2 no es el misil más poderoso que tiene Irán. El Khorramshahr 4, apodado el Big Daddy de los misiles iraníes, es un misil balístico de cuarta generación. Mide 13 metros de largo, pesa aproximadamente 20 toneladas, tiene un rango oficial de entre 2.000 y 4.000 kilómetros y puede cargar una cabeza de guerra de entre 1.500 y 1.800 kilogramos. A velocidad Mach 16 fuera de la atmósfera y Mach 8 dentro de ella, es prácticamente imposible de interceptar con la tecnología actual. Es por eso que Estados Unidos está intentando desesperadamente bombardear alfombra todo Irán, buscando destruir los lanzadores de este misil antes de que sean utilizados. Antes de hablar del impacto económico de esta guerra en América Latina y en sus bolsillos, permítanme contarles algo que resume mejor que cualquier otra cosa la diferencia entre inteligencia y presupuesto. Israel, con toda su inteligencia artificial, con sus aviones de combate de última generación, con su sistema de reconocimiento satelital, realizó ataques de precisión sobre lo que identificó como aeronaves iraníes en las pistas de despegue. Misiones exitosas, aviones destruidos, victoria táctica, excepto que las aeronaves no eran reales, eran pinturas, representaciones bidimensionales de aviones pintadas en el pavimento de las pistas. Israel había gastado millones de dólares en misiles de precisión para destruir pinturas. Irán, usando básicamente pintura y pensamiento estratégico,
había obligado al ejército israelí a desperdiciar munición valiosa e irreemplazable. En algún lugar del Ministerio de Defensa iraní, alguien entendió perfectamente lo que Mao Zedong quiso decir cuando afirmó que la guerra de guerrillas se gana con la cabeza, no con el armamento. Hasta ahora hemos hablado de tecnología, de estrategia, de misiles y de drones. Pero hay una dimensión de esta guerra que afecta directamente a cada familia trabajadora en México, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Chile y España. Y es necesario hablarla con claridad. El estrecho de Hormuz está bajo presión efectiva de Irán. Por ese estrecho pasa entre el 20 y el 25% del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado. Irán ha dejado claro que continuará atacando las zonas económicas de todos los países vecinos mientras no cesen los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Las compañías navieras más grandes del mundo ya han comenzado a desviar sus rutas, alejándose del Golfo Pérsico. Eso significa costos de transporte más altos. Eso significa tiempos de entrega más largos. Y eso significa, inevitablemente, precios más altos para todo lo que ustedes compran en el supermercado, en la ferretería, en la farmacia. El precio del barril de petróleo ha respondido a cada nueva escalada de esta guerra con aumentos que ya están siendo sentidos en las gasolineras de toda América Latina. Para las familias trabajadoras que llenan el tanque de su carro o que dependen del transporte público, eso no es un dato abstracto de economía internacional. Es menos dinero para la comida, es menos dinero para la educación de sus hijos. Esta guerra no ocurre lejos de ustedes. Sus consecuencias económicas ya están llegando a sus hogares. Nuestra compañera Valeria ha estado siguiendo los números económicos de esta guerra y los datos son, francamente, alarmantes. El costo diario de la participación militar de Estados Unidos en este conflicto se estima en $90,000 millones por día. Para poner eso en perspectiva, la guerra de Ucrania, que lleva ya más de 4 años de conflicto, le cuesta a Ucrania $172 millones al día. Estados Unidos está gastando en este conflicto una cantidad que hace que la guerra de Ucrania parezca económicamente modesta. Y a ese costo hay que agregar las pérdidas materiales. El radar de Qatar destruido, $1,100 millones. Los sistemas THAAD dañados o neutralizados, miles de millones adicionales. Las bases militares atacadas en el Golfo Pérsico, pérdidas que todavía están siendo contabilizadas. Los misiles interceptores gastados en la primera oleada, cantidades que tardarán meses o años en ser reemplazadas. Irán, mientras tanto, está ejecutando la estrategia más eficiente en términos económicos de la historia militar reciente. Un dron que cuesta $30,000 obliga al enemigo a gastar 15 millones para derribarlo. No importa si pierde 97 de cada 100 drones, el cálculo económico sigue siendo devastadoramente favorable para Irán. Lo que está ocurriendo entre Irán y la coalición Estados Unidos-Israel no es solo una guerra entre 2 o 3 países. Es una demostración en tiempo real de cómo ha cambiado fundamentalmente la naturaleza del conflicto armado en el siglo XXI. Durante décadas, la doctrina militar occidental se basó en una premisa simple: tecnología superior más presupuesto superior igual a victoria garantizada. Bombas inteligentes, aviones invisibles, inteligencia artificial, satélites de reconocimiento, misiles de precisión. La superioridad tecnológica como garantía de éxito militar. Irán está demostrando que esa premisa tiene un fallo fundamental cuando el adversario es lo suficientemente paciente, lo suficientemente creativo y lo suficientemente dispuesto a jugar un juego de largo plazo. El pensamiento inteligente está demostrando ser más efectivo que las bombas inteligentes. Y el resto del mundo está tomando nota. Cada general, cada ministro de defensa, cada analista estratégico en Moscú, en Beijing, en Ankara, en Islamabad, en Nueva Delhi, está viendo estas imágenes y sacando sus propias conclusiones sobre qué tipo de armamento invertir, qué tipo de doctrina adoptar y cómo prepararse para los conflictos del futuro. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿cómo termina esto? Trump ya no habla con la misma confianza de los primeros días. Su voz en las conferencias de prensa suena diferente. Las embajadas estadounidenses en países del Golfo están siendo cerradas una por una. Las voces críticas dentro del propio Estados Unidos se multiplican.
Los veteranos de guerra están preguntando si el costo humano y económico de este conflicto estaba justificado desde el principio. Las protestas en las calles de ciudades estadounidenses van en aumento. Irán ha dejado absolutamente claro que no va a detenerse mientras continúen los bombardeos sobre su territorio. El nuevo régimen que está emergiendo de las ruinas del anterior, lo que los expertos ya denominan una teomonarquía, está siendo consolidado precisamente por la guerra. Los mártires están siendo usados como combustible político y religioso para unificar a una población que en otras circunstancias podría haber estado más dividida. Trump ha intentado llamar a los miembros de los Guardianes de la Revolución a rendirse, prometiéndoles inmunidad. La respuesta del canciller iraní ante un periodista de CBS que le preguntó si Irán tenía miedo de una invasión terrestre estadounidense lo dice todo. No, los estamos esperando, porque estamos seguros de que podemos enfrentarlos. Y esto sería un gran desastre para Estados Unidos. El periodista no podía creer lo que estaba escuchando. El mundo tampoco. Esto no va a ser una guerra corta. Los cálculos estratégicos iniciales no contemplaron este escenario, y mientras eso no cambie, las consecuencias de esta guerra seguirán llegando a Tel Aviv, a Teherán y también, a través del precio del petróleo y de la inflación, a cada hogar en América Latina. Lo que empezó como una operación que iba a durar días se está convirtiendo en algo que nadie sabe cuándo ni cómo va a terminar. El pensamiento estratégico iraní, construido durante 40 años de paciencia y preparación, está desafiando todas las certezas sobre las que se construyó la doctrina militar occidental del siglo XXI. En Alerta Análisis seguiremos analizando esta guerra con la profundidad y la honestidad que ustedes merecen, porque entender lo que está ocurriendo no es solo una cuestión de interés geopolítico, es una cuestión que afecta directamente sus vidas, sus economías y el mundo que van a heredar sus hijos. Denle su me gusta a este video ahora mismo y compártanlo con quienes les importan. Suscríbanse a Alerta Análisis si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna transmisión. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos están viendo hoy. Y digan también, ¿creen que Estados Unidos calculó mal esta guerra desde el principio? Los leo a todos. Los espero en la próxima transmisión.